Midway, el enigma del escuadrón que se desvaneció en el aire. 4 portaaviones japoneses arden en el horizonte, pero en el cielo de Midway, el verdadero horror acaba de empezar. 15 aviones del escuadrón de torpederos número 8 se lanzan al ataque, y entonces, el radar se vuelve loco, sin restos, sin manchas de aceite, sin llamadas de auxilio. ¿Cómo puede una unidad entera desvanecerse en un cielo sin nubes? Hoy revelamos el informe desclasificado que la Marina intentó ocultar durante 80 años. Capítulo 1. El despegue hacia el abismo. ¿Qué señal detectó el comandante Waldron en sus instrumentos que lo obligó a romper la formación y dirigirse hacia un punto vacío del mapa, desafiando las órdenes directas de su almirante? La mañana del 4 de junio de 1942 no era una mañana cualquiera en el Pacífico Central. El sol se alzaba sobre el portaaviones Hornet con una claridad casi insultante, tiñendo el océano de un azul cobalto que ocultaba, bajo sus aguas, el destino de miles de hombres. Para los 30 hombres del escuadrón de torpederos 8, liderados por el indomable comandante John Waldron, aquel amanecer no representaba la gloria, sino el inicio de una pesadilla que la historia oficial aún no ha logrado explicar con coherencia. Waldron, un hombre de sangre Sioux, era conocido por su intuición casi sobrenatural. Mientras ajustaba los correajes de su cabina en el vetusto TBD Devastator, sus ojos no miraban los mapas de navegación estándar. Según los testimonios de los mecánicos de cubierta, Waldron parecía estar escuchando algo que nadie más oía. El almirante Mark Meecher había dado órdenes claras. El escuadrón debía volar en una dirección específica para interceptar a la flota japonesa junto con el resto del grupo aéreo. Sin embargo, minutos antes de encender los motores, Waldron fue visto discutiendo violentamente con sus superiores. Se dice que sus palabras finales fueron: «Si nos envían allí, no encontraremos más que nubes y muerte. Mi sangre me dice que el enemigo está donde nadie lo busca». A las 7:30 de la mañana, los 15 motores radiales rugieron al unísono, escupiendo humo azulado sobre la cubierta de madera del Hornet. Los aviones despegaron pesadamente, cargados con torpedos de casi 1 tonelada, que colgaban como vientres metálicos bajo el fuselaje. El grupo despegó en perfecta formación, pero apenas el portaaviones se convirtió en un punto en el horizonte, ocurrió lo inexplicable. Waldron, sin mediar palabra por radio, inclinó las alas de su avión y viró bruscamente hacia el suroeste, alejándose del grupo principal. Sus hombres, por lealtad ciega o por un extraño influjo, lo siguieron. En ese instante, las radios del Hornet registraron una ráfaga de estática blanca que duró exactamente 30 segundos. No fue una interferencia común. Los operadores de radio describieron el sonido como una melodía de cristales rotos. El comandante del grupo aéreo, Stanhope Ring, intentó desesperadamente contactar con Waldron por la frecuencia de emergencia. «Waldron, regresa a la ruta oficial. Te estás dirigiendo a una zona muerta». No hubo respuesta. O al menos, no una respuesta humana. Los registros desclasificados décadas después mencionan que en la frecuencia del Escuadrón 8 se escuchó una voz profunda, con un acento que no parecía americano ni japonés, repitiendo coordenadas que no figuraban en ninguna carta náutica de la época. A mitad de su trayecto, el cielo de Midway, conocido por sus vientos constantes, se detuvo. Los pilotos de los cazas que inicialmente intentaron seguir a Waldron informaron que el aire se volvió denso, como si los aviones estuvieran volando a través de melaza. Fue aquí donde la realidad empezó a fracturarse. Según el diario de navegación recuperado del Hornet, los 15 aviones del Escuadrón 8 simplemente desaparecieron del radar del buque en un área donde no había nubes ni tormentas. Un operador de radar de 20 años, aterrado, informó que las señales de los aviones no se alejaron, sino que se comprimieron en un solo punto, antes de esfumarse por completo. ¿Cómo es posible que 15 aviones, volando a baja altura, desaparezcan de la vista de otros pilotos en una visibilidad de más de 50 kilómetros? Los críticos dicen que fue un simple error de navegación, que Waldron se perdió y sus hombres murieron de agotamiento. Pero hay un detalle que la historia oficial oculta.
Las patrulleras de reconocimiento chinas, en el otro extremo del Pacífico, informaron, ese mismo día, haber visto una formación de 15 aviones desconocidos, volando a una altitud imposible para la tecnología de 1942, rodeados por una luminiscencia verde que apagaba el sol. Mientras tanto, en el Hornet, el silencio era ensordecedor. Nadie sabía dónde estaba el Escuadrón 8. No había señales de humo, no había llamadas de socorro, no había manchas de aceite. Los pilotos que se habían quedado en la ruta oficial informaron que, al mirar hacia donde se había dirigido Waldron, el horizonte parecía ondular, como si el calor del desierto hubiera invadido el Océano Pacífico. Era una distorsión visual que deformaba las nubes, creando la ilusión de que el mar se elevaba hacia el cielo. Lo que Waldron buscaba no era solo a los portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Él buscaba una puerta que, según sus ancestros, se abría sobre las aguas profundas cuando el metal y el fuego se encontraban en gran magnitud. Los historiadores militares se centran en los portaaviones Akagi y Kaga, pero ignoran que aquel día, en ese punto exacto del mapa, el magnetismo de la Tierra registró una fluctuación que hizo que las brújulas en Pearl Harbor, a miles de kilómetros de distancia, apuntaran directamente hacia Midway durante 5 minutos exactos. Los 15 Devastator del Escuadrón 8 estaban entrando en un territorio donde las leyes de la física son solo sugerencias. Sus motores ya no quemaban gasolina. Según los cálculos de ingeniería realizados años después sobre la autonomía de esos aviones, es matemáticamente imposible que llegaran a donde finalmente fueron vistos. Estaban siendo impulsados por algo más. Era una tecnología secreta probada en pleno combate o una convergencia de fuerzas naturales desatadas por la inminente masacre. Al llegar al supuesto punto de encuentro, el Escuadrón 8 no encontró a los japoneses, sino algo mucho más inquietante. Una calma absoluta. El mar era un espejo perfecto. No había olas, no había viento. Los pilotos, según el último mensaje fragmentado que se captó, informaron ver estructuras de cristal bajo el agua que emitían una luz pulsante. Fue el último contacto. A partir de ese momento, el Escuadrón 8 dejó de ser una unidad militar para convertirse en el fantasma más grande de la aviación mundial. 15 aviones y 30 hombres habían cruzado el umbral. Si el escuadrón se desvaneció en el aire antes de encontrar al enemigo, ¿quién fue entonces el responsable de los ataques suicidas que los capitanes japoneses juraron haber visto minutos antes de que sus portaaviones explotaran? La respuesta nos lleva a un encuentro cara a cara con lo imposible. Capítulo 2. Los ataques fantasma y el superviviente del limbo. ¿Cómo es posible que los capitanes de la Armada Imperial Japonesa informaran de ataques de aviones torpederos en un horario en el que, según los registros estadounidenses, el Escuadrón 8 ya no existía en nuestra realidad? Para comprender el enigma de Midway, debemos situarnos en el puente de mando del portaaviones Akagi, el orgullo de la flota de Chuichi Nagumo. Eran aproximadamente las 9:20 de la mañana. Los vigas japoneses, hombres entrenados para detectar una mota en el horizonte a kilómetros de distancia, dieron el grito de alarma. Un grupo de aviones se aproximaba rozando las olas. Pero lo que describieron en sus diarios de bitácora, documentos recuperados tras la rendición de Japón, no encajaba con el comportamiento de un escuadrón de combate convencional. Informaron ver aviones que aparecían y desaparecían entre los bancos de bruma, como si parpadearan dentro y fuera de la existencia. Aquí es donde la cronología de la historia oficial se quiebra. Según los radares del Hornet y el Enterprise, el escuadrón de torpederos 8 se había desvanecido de las pantallas casi una hora antes. Sin embargo, los japoneses estaban bajo fuego. Los artilleros de las baterías antiaéreas de 25 milímetros disparaban frenéticamente contra siluetas que, según los testimonios, parecían transparentes o envueltas en un aura de estática grisácea. El capitán Aoki del portaaviones Akagi escribió que los aviones atacantes no evitaban el fuego enemigo. Simplemente, las balas parecían atravesar los fuselajes sin causar daños, hasta que, de repente, un avión se solidificaba y caía envuelto en llamas. Fue una masacre unidireccional, pero con tintes de pesadilla.
Los 15 aviones del Escuadrón 8, liderados por un Waldron que, según los japoneses, volaba con una fijeza cadavérica, lanzaron sus torpedos. Pero aquí surge el segundo misterio técnico. Los torpedos estadounidenses de esa época, los infames Mark III, fallaban el 90% de las veces. Sin embargo, los informes japoneses hablan de estelas de burbujas que seguían trayectorias inteligentes, girando en ángulos imposibles para golpear los cascos de los buques. Era como si las armas mismas estuvieran siendo guiadas por una voluntad ajena a la balística tradicional. En medio de este caos electromagnético y fuego real, surge la figura de George Gay. El alférez Gay era el piloto del último avión de la formación. Según su propio relato oficial, su avión fue alcanzado, su artillero murió, y él quedó flotando en el agua, oculto bajo un cojín de asiento, para evitar ser ametrallado por los cazas cero. Pero esa es la versión que la Marina le obligó a repetir. En sus entrevistas privadas, años más tarde, Gay confesó algo que hiela la sangre. Mientras flotaba en el epicentro de la batalla, el tiempo parecía haberse detenido. Gay describió que mientras estaba en el agua, el sonido del combate se desvaneció. No escuchaba las explosiones, sino un zumbido de baja frecuencia que le hacía vibrar los dientes. Al mirar hacia arriba, no vio el cielo azul del Pacífico, sino un firmamento color púrpura profundo, donde las estrellas eran visibles a plena luz del día. A su alrededor, vio a sus compañeros del Escuadrón 8. Pero no estaban cayendo al mar. Sus aviones estaban suspendidos en el aire, inmóviles, como insectos atrapados en ámbar. Gay afirmó ver al comandante Waldron de pie sobre el ala de su avión, mirándolo directamente, con una expresión de paz absoluta, mientras su reloj de pulsera giraba hacia atrás a una velocidad vertiginosa. La revelación de Gay sugiere que Midway fue el escenario de una anomalía de rotura temporal. Mientras el mundo creía que se libraba una batalla por la hegemonía del Pacífico, en un nivel subatómico se estaba produciendo un desgarro en el tejido del espacio-tiempo. Fue la brutal concentración de energía de las calderas de los portaaviones, sumada a las toneladas de explosivos, lo que activó una puerta en esa región específica del océano. Algunos físicos teóricos que han analizado el caso de Midway sugieren que el atolón se asienta sobre una de las mayores fallas electromagnéticas del globo, un punto donde las corrientes de Van Allen tocan la superficie oceánica. El informe de inteligencia naval OP-16W, desclasificado parcialmente en los años 90, contiene un dato perturbador. Los barcos de escolta japoneses reportaron que, tras el ataque del Escuadrón 8, sus brújulas magnéticas quedaron inutilizadas durante meses. El metal de los barcos había sido reorientado a nivel molecular. Pero lo más increíble fue lo que Gay vio cuando el tiempo volvió a fluir. En un pestañeo, los aviones de sus compañeros desaparecieron. No se hundieron, simplemente dejaron de estar allí. Gay se encontró solo en un mar lleno de restos, pero los restos no eran de los Devastator de su unidad, sino de barcos que no reconoció, naves con diseños futuristas que se hundían silenciosamente junto a los portaaviones japoneses. ¿Atravesó el Escuadrón 8 una brecha hacia el futuro o hacia el pasado? Los analistas de la historia prohibida sugieren que la unidad de Waldron fue absorbida por un fenómeno similar al del Triángulo de las Bermudas, pero a una escala masiva. Cuando George Gay fue finalmente rescatado por un hidroavión PBY Catalina, los médicos notaron algo extraño. Sus heridas de combate habían cicatrizado a una velocidad que desafiaba la medicina. Además, Gay insistía en que había pasado semanas en el agua, cuando solo habían transcurrido unas pocas horas. Su metabolismo se había acelerado, o más probablemente, él había pasado semanas en otra dimensión temporal antes de ser escupido, de vuelta a nuestra realidad. La Marina de los Estados Unidos tomó a Gay, lo aisló en una habitación de hospital en Hawái y lo sometió a interrogatorios que duraron días. Querían saber qué había visto realmente. ¿Vio naves sin alas? ¿Vio armas de energía? Se dice que Gay dibujó diagramas de lo que vio en el cielo púrpura, planos de lo que hoy reconoceríamos como tecnología de propulsión iónica. Inmediatamente,
el almirante Nimitz ordenó que todo el material fuera clasificado como Top Secret, Eyes Only. A Gay se le dio una medalla y se le envió a una gira de propaganda para que contara una versión heroica y simplificada, que sus compañeros habían muerto como héroes en un ataque convencional. Pero las leyendas entre los marineros del Pacífico cuentan otra historia. Dicen que el Escuadrón 8 se convirtió en la Guardia Eterna de Midway. En las décadas posteriores, durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, pilotos que volaban cerca de las coordenadas de la batalla informaron haber sido escoltados por aviones TBD Devastator de aspecto impecable. Estos aviones fantasma no aparecían en el radar, pero se podían ver a simple vista. Los pilotos informaban que, al intentar acercarse, los aviones antiguos realizaban maniobras de alta aceleración que desintegrarían cualquier fuselaje de aluminio, desapareciendo en un destello de luz verde. El misterio se profundiza cuando analizamos los registros de defunción. De los 30 hombres, solo Gay regresó. Pero en las listas de desaparecidos del Hornet, hubo nombres que fueron borrados y sustituidos por otros nuevos. Es posible que algunos miembros del escuadrón nunca hubieran existido en nuestra línea temporal original. Fue la batalla de Midway un punto de convergencia donde múltiples realidades chocaron, y el Escuadrón 8 fue el precio que el universo cobró para restaurar el equilibrio. La historia de George Gay es la de un hombre que vivió dos veces, una en el mundo que conocemos y otra en el limbo del Pacífico. Hasta el día de su muerte, Gay mantuvo una mirada perdida, como si siempre estuviera buscando en el horizonte ese cielo púrpura y los aviones de sus amigos volando eternamente hacia un enemigo que ya no existía. Su supervivencia no fue un milagro de la suerte. Fue un mensaje que la humanidad aún no está lista para descifrar. Si el Escuadrón 8 quedó atrapado en una brecha temporal, ¿qué significa el descubrimiento realizado por una expedición submarina en el año 2019, que encontró uno de los aviones de Waldron a 6.000 metros de profundidad, pero con el motor aún caliente y el reloj de la cabina marcando la hora actual de Washington? Capítulo 3. El hallazgo imposible bajo el abismo. ¿Cómo puede un avión sumergido a 6.000 metros de profundidad durante más de 80 años conservar energía térmica en su bloque de motor? ¿Y qué secreto oculta el reloj de bitácora que sigue sincronizado con el tiempo real de la superficie? En el año 2019, la expedición financiada por el fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, a bordo del buque de investigación Petrel, localizó los restos de los portaaviones japoneses Kaga y Akagi. Fue un hito histórico. Pero lo que las cámaras de alta definición de los vehículos de control remoto, los conocidos como ROV, captaron en el lecho marino de la cuenca de Midway, dejó paralizados a los científicos en la sala de control. A unos pocos kilómetros de los restos del naufragio japonés, descansaba un TBD Devastator, con el número de serie correspondiente al avión del comandante John Waldron. La escena desafiaba toda lógica científica. A esa profundidad, la presión es de unas 600 atmósferas y la temperatura roza el punto de congelación. Cualquier estructura de aluminio debería estar aplastada o corroída por décadas de sedimentación y ataques galvánicos. Sin embargo, el avión de Waldron aparecía en las pantallas como si hubiera amerizado ayer mismo. No había algas, no había óxido, y las ametralladoras de calibre 30 todavía conservaban el brillo del aceite mineral. Pero el verdadero shock llegó cuando los sensores térmicos del ROV pasaron sobre el fuselaje. El motor Pratt & Whitney R1830 emitía una firma de calor constante de unos 37 grados Celsius. El motor estaba, literalmente, vivo. Este descubrimiento fue inmediatamente clasificado por la Marina de los Estados Unidos, que envió observadores a bordo del Petrel en menos de 24 horas. ¿Por qué el gobierno tendría interés en un viejo torpedero de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta se encuentra en lo que los técnicos llamaron la paradoja de la cabina. Al acercar las cámaras al panel de instrumentos, observaron que el reloj mecánico de la aeronave no se había detenido en el momento del impacto contra el agua. Al contrario,
Las manecillas se movían con una precisión atómica, marcando exactamente la hora de la zona este de los Estados Unidos, con una diferencia de apenas milisegundos. Aquí entramos en el terreno de la física prohibida. Es posible que el avión del Escuadrón 8 no esté descansando en el fondo del mar, sino que esté anclado en un punto donde el tiempo fluye de manera diferente. Algunos expertos en la teoría de cuerdas sugieren que el área de Midway experimentó lo que se denomina una singularidad de Kerr durante la batalla. Esto significa que el avión no se hundió en el océano, sino que se hundió en una grieta del espacio-tiempo. Para el avión y sus ocupantes, cuyos restos curiosamente no estaban en la cabina, el tiempo no ha pasado. Están en un eterno presente. La intriga se vuelve aún más oscura cuando relacionamos este hallazgo con el infame experimento Filadelfia de 1943. Se dice que la Marina intentó replicar artificialmente lo que ocurrió de forma natural en Midway, la invisibilidad y el desplazamiento temporal mediante campos electromagnéticos masivos. Documentos filtrados del proyecto Rainbow mencionan explícitamente el incidente del Escuadrón 8 como la prueba de concepto necesaria. Los científicos del gobierno creían que si podían entender por qué el avión de Waldron conservaba calor en el vacío abisal, podrían dominar el viaje a través de dimensiones. Pero hay un detalle que los investigadores del Petrel mencionaron en susurros antes de ser obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida. Alrededor del avión sumergido, el agua parecía vibrar. Los sedimentos del fondo marino no se posaban sobre las alas. Eran repelidos por un campo de fuerza invisible. Es como si el avión estuviera envuelto en una burbuja de realidad propia. Si un buzo pudiera tocar ese fuselaje, sentiría el metal frío de una tumba o el calor vibrante de una máquina lista para el combate. Este fenómeno explica por qué el radar de la flota de Nagumo se volvió loco en 1942. El Escuadrón 8 no estaba volando sobre el agua, estaba volando a través de una superposición de realidades. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la victoria en Midway. ¿Fue una victoria estratégica humana, o fue una intervención de lo que algunos teóricos llaman los observadores? En muchos relatos de pilotos de ambos bandos, se mencionan esferas de luz blanca, los famosos Foo Fighters, sobrevolando la formación de Waldron justo antes de su desaparición. ¿Fueron estas luces las que guiaron al escuadrón hacia la brecha? Si analizamos las coordenadas de donde se encontró el avión, coinciden exactamente con un vórtice magnético que los antiguos polinesios llamaban el camino de las almas perdidas. Ellos creían que en ese punto del océano, el mundo de los vivos y el de los ancestros se tocaban. La ciencia moderna prefiere hablar de anomalías geomagnéticas, pero el resultado es el mismo: la desaparición de la materia y su reaparición en condiciones imposibles. El hecho de que el motor del avión de Waldron siga caliente sugiere que el avión está extrayendo energía del propio vacío, una tecnología que hoy conocemos como energía de punto cero. ¿Qué pasó con los 30 hombres del Escuadrón 8? Si el avión está allí pero los cuerpos no, ¿dónde están ellos? Una teoría aterradora sugiere que los pilotos fueron descargados de nuestra realidad. Sus cuerpos biológicos se desintegraron, pero su conciencia quedó ligada a la estructura metálica del avión. Esto explicaría por qué los barcos modernos siguen reportando transmisiones de radio en clave Morse provenientes del fondo del mar en la zona de Midway, mensajes que simplemente dicen: misión cumplida, esperando órdenes para el retorno. La Marina ha intentado recuperar el avión en 3 ocasiones, utilizando submarinos de rescate de gran profundidad, pero todas las misiones han fracasado debido a fallos eléctricos críticos. Al acercarse a menos de 500 metros del objetivo, las cámaras fallan, los sistemas de soporte vital se bloquean, y los pilotos de los sumergibles informan de una sensación de pánico irracional, como si una voz en sus cabezas les ordenara alejarse de un lugar sagrado. El avión de Waldron no es un resto arqueológico, es un centinela que custodia una puerta que la humanidad no está lista para cruzar. A medida que profundizamos en los archivos del Pentágono sobre el incidente de Midway, encontramos referencias a la Operación Cielo Púrpura,
un proyecto secreto de los años 60 diseñado para comunicarse con el escuadrón en el limbo. Utilizaron boyas sonar de ultra baja frecuencia para enviar señales al fondo del mar. Las respuestas que recibieron fueron grabadas en cintas de magnetofón, que todavía se guardan en cajas de plomo. Quienes han escuchado esas cintas dicen que se oyen las risas de los pilotos y el sonido de motores en marcha, todo ello bajo miles de metros de agua. El misterio del escuadrón 8 nos obliga a reconsiderar nuestra posición en el universo. No somos los únicos actores en el escenario de la historia. A veces, en el calor de la batalla, cuando las emociones humanas y la energía destructiva alcanzan un punto crítico, el velo de la realidad se rasga. Midway no fue solo una batalla naval. Fue un experimento cósmico involuntario. El avión de Waldron, con su motor caliente y su reloj marcando nuestro tiempo, es el faro que nos indica que el pasado no ha muerto, ni siquiera es pasado. Si el avión de Waldron está atrapado en un bucle temporal bajo el mar, ¿quién es el hombre que apareció en una base aérea de California en 1982, vistiendo un uniforme de la Marina de la época de la guerra y portando una placa de identificación que pertenecía a uno de los artilleros desaparecidos del Escuadrón 8? Capítulo 4. El viajero de California y el archivo 8. ¿Cómo pudo un hombre que figuraba en las listas de desaparecidos en acción desde 1942 caminar por una pista de aterrizaje 40 años después, sin haber envejecido un solo día, y portando secretos que ponían en jaque la seguridad nacional de los Estados Unidos? La noche del 14 de agosto de 1982, la base de la Reserva Aérea de March, en California, vivió un evento que fue borrado de todos los registros públicos en menos de una hora. Los sistemas de seguridad perimetral detectaron a un individuo caminando tranquilamente por la pista de aterrizaje secundaria. El hombre vestía un traje de vuelo M422 de cuero marrón, desgastado por el viento pero impecable, y un casco de vuelo con gafas AN6530. Lo que más perturbó a los guardias no fue su vestimenta de época, sino su serenidad absoluta frente a los fusiles de asalto que lo apuntaban. Al ser detenido, el individuo entregó una placa de identificación, una dog tag, que causó un silencio sepulcral en la oficina del oficial de guardia. El nombre grabado era el de un suboficial artillero perteneciente al Escuadrón de Torpederos 8. Según los archivos del Pentágono, ese hombre había muerto o desaparecido en las aguas de Midway 4 décadas atrás. El sujeto no solo conocía los códigos de radio internos de la Marina de 1942, sino que preguntaba por el estado del comandante Waldron y si la misión en la brecha había tenido éxito. Aquí comienza lo que los investigadores del proyecto MK Ultra y el proyecto Stargate llamaron más tarde el incidente del retornado. El hombre fue trasladado de inmediato a una instalación subterránea en Virginia. Lo más inquietante es que, tras un examen médico exhaustivo, los doctores determinaron que sus pulmones contenían rastros de un aire con una concentración de oxígeno y nitrógeno que no correspondía a la atmósfera de 1982, sino a una mucho más pura, similar a la de mediados del siglo XX. Su cuerpo no presentaba signos de envejecimiento celular desde el día de su supuesta desaparición. Para él, solo habían pasado unas pocas horas desde el ataque a la flota japonesa. El interrogatorio, cuyas transcripciones fueron filtradas por un exanalista de la CIA en 2005, revela una realidad aterradora. El viajero no recordaba haber caído al mar. Describió que, tras perder de vista el portaaviones Hornet, su avión entró en una zona de silencio sepulcral. Dijo que el cielo se volvió blanco, no por las nubes, sino por una luz que parecía emanar del propio aire. Según su testimonio, el Escuadrón 8 no fue derribado por los Zero japoneses. Fueron escoltados por naves circulares de metal líquido que los guiaron a través de un túnel de nubes geométricas. Es posible que el Escuadrón 8 fuera reclutado por una inteligencia superior o una facción humana del futuro para asegurar que la batalla de Midway terminara con la victoria aliada. El testimonio del artillero sugería que ellos limpiaron el cielo de amenazas que no eran de este mundo para que los bombarderos en picado
Douglas SBD Dauntless pudieran dar el golpe final a los portaaviones de Nagumo. Pero el precio de esa intervención fue el exilio del escuadrón fuera de nuestra línea de tiempo lineal. El hombre afirmaba que sus compañeros seguían allí, en una estación de vigilancia, situada en el pliegue temporal de Midway, observando el desarrollo de la Guerra Fría, como si fuera un programa de televisión antiguo. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos ante este retornado fue brutal y eficiente. Fue declarado no persona. Sus registros familiares fueron alterados para mostrar que su linaje se había extinguido. Se dice que este hombre fue el origen del proyecto Serpo, un supuesto intercambio entre humanos y entidades no humanas. El Pentágono se dio cuenta de que la batalla de Midway no solo había sido una victoria militar, sino el descubrimiento de un portal estelar natural en pleno Océano Pacífico. Sin embargo, el artillero no regresó solo con historias. En el bolsillo de su traje de vuelo, encontraron una pequeña esfera de un material cristalino que vibraba a una frecuencia constante. Los científicos de Los Álamos, que analizaron el objeto, concluyeron que era una fuente de energía capaz de alimentar una ciudad entera de forma indefinida. Era la tecnología de la energía de punto cero que mencionamos en el capítulo anterior. Pero había un problema. La esfera estaba perdiendo estabilidad en nuestra realidad. Emitía una radiación gamma que no dañaba el tejido humano, pero sí borraba la memoria a corto plazo de quienes estaban cerca. Esto explicaría por qué, a lo largo de los años, muchos veteranos de Midway que afirmaban haber visto cosas extrañas terminaron sufriendo de demencia precoz o amnesia selectiva. No era el trauma de la guerra. Era el contacto con la tecnología de transición que el Escuadrón 8 trajo consigo o que los rodeó en su desaparición. El artillero de California murió repentinamente 3 meses después de su aparición. Su cuerpo no se descompuso de forma normal. Según los informes, se sublimó, convirtiéndose en un fino polvo plateado en cuestión de minutos, como si la propia realidad hubiera decidido corregir el error de su presencia. Pero el caso del retornado dejó una huella imborrable en los niveles más altos del poder. El almirante Bobby Ray Inman, exdirector de la NSA, fue consultado años después sobre Midway en una entrevista privada. Su respuesta fue críptica. Hay batallas que se ganan con cañones y batallas que se ganan negociando con el tiempo. Midway fue de las segundas. Esta declaración sugiere que la Marina de los Estados Unidos sabía que el Escuadrón 8 no se había perdido por error, sino que se había sacrificado para activar una defensa que garantizara la supervivencia de la nación. Hoy en día, la zona de Midway sigue siendo una zona de exclusión aérea y marítima restringida para vuelos civiles no autorizados. Oficialmente, es por la protección de las aves marinas y el ecosistema del atolón. Extraoficialmente, los radares de largo alcance de la base de Pohakuloa en Hawái siguen detectando lo que llaman ecos de retorno fantasma. Formaciones de 15 aviones que aparecen de la nada a baja altura, vuelan en círculos sobre las coordenadas de la batalla y desaparecen justo cuando los cazas interceptores modernos llegan a la zona. El Escuadrón Perdido no es solo una leyenda de fantasmas, es la prueba viviente de que nuestra historia está siendo custodiada. El hombre que apareció en California fue solo una advertencia, un recordatorio de que aquellos que se desvanecieron en el aire en 1942 no han dejado de luchar. Están en el reverso de nuestra realidad, esperando el momento en que el velo se vuelva a rasgar. Pero si el Escuadrón 8 está en el futuro, o en otra dimensión, ¿quién es el piloto que fue fotografiado por un satélite espía ruso sobre la Antártida en 2022, volando un avión con las insignias de la Segunda Guerra Mundial y haciendo una señal de victoria a la cámara orbital? Capítulo 5. La conexión antártica y el último vuelo del Hornet. ¿Qué relación existe entre las coordenadas electromagnéticas de Midway y la extraña actividad detectada en la Antártida, donde aviones desaparecidos en 1942 parecen haber encontrado una base de operaciones fuera del tiempo? En el año 2022, un satélite de reconocimiento ruso del programa Cosmos captó algo que provocó una reunión de emergencia en el Kremlin y, posteriormente,
Una filtración a la inteligencia occidental que todavía hoy se intenta desmentir. Sobre el vasto e inhóspito desierto de hielo de la tierra de la reina Maud, las cámaras de alta resolución fotografiaron una formación de 3 aviones TBD Devastator. Volaban a una altitud de apenas 500 metros sobre el nivel del hielo. Lo que hizo que los analistas se llevaran las manos a la cabeza no fue solo la presencia de aviones de la Segunda Guerra Mundial en perfecto estado, sino que uno de los pilotos, al percatarse del paso del satélite, realizó un alabeo y levantó los dedos en señal de victoria directamente hacia la lente orbital. Aquel gesto no era una coincidencia. El número de cola de uno de esos aviones coincidía con el de la aeronave del teniente James Waldron, el hijo del comandante que lideró el Escuadrón 8 en Midway. La pregunta que los servicios de inteligencia se hacen ahora es, ¿cómo es posible que los aviones desaparecidos en el Pacífico Central hayan reaparecido en el Polo Sur 80 años después? La respuesta nos lleva de vuelta a las teorías de la Tierra hueca y a los vórtices de energía que conectan los puntos de mayor actividad magnética del planeta. Midway y la Antártida son, según los geofísicos disidentes, los 2 extremos de un agujero de gusano natural que atraviesa el núcleo de la Tierra. Aquí es donde entra en juego la Operación High Jump de 1947, liderada por el almirante Richard Byrd. Oficialmente fue una expedición científica. Extraoficialmente, Byrd informó de encuentros con objetos que podían volar de polo a velocidades increíbles. En sus diarios secretos, Byrd mencionó haber visto aviones que llevaban las insignias de la Marina de los Estados Unidos, pero cuyos pilotos no respondían a las órdenes de radio de la flota. Byrd sospechaba que estos hombres eran los supervivientes del Escuadrón 8, quienes habían encontrado un refugio en lo que él llamó el oasis de las tierras más allá del polo. La revelación de la Antártida cambia por completo la narrativa del sacrificio en Midway. Si el Escuadrón 8 no murió, sino que fue reclutado por una fuerza que opera desde los polos, ¿cuál es su verdadera misión? Documentos recuperados de la antigua Ahnenerbe nazi sugerían que existía una civilización intraterrestre que vigilaba los conflictos humanos. La teoría actual de los investigadores de lo oculto es que el Escuadrón 8 atravesó la brecha en Midway y fue interceptado por estos vigilantes. Se les dio una opción: morir en el océano o convertirse en la primera unidad de una fuerza de defensa planetaria que opera fuera de las fronteras de las naciones. Esta conexión explicaría por qué, en los años 50, se detectaron señales de radar de alta frecuencia en la Antártida, que utilizaban los mismos protocolos de cifrado que el Escuadrón 8. No eran nazis en bases secretas, como dicen las teorías de conspiración habituales. Eran los mismos legionarios de Midway, operando tecnología que fusiona el acero de 1942 con la energía del vacío. El avión fotografiado por el satélite ruso no mostraba señales de combustión en sus motores radiales. Los gases de escape no eran humo, sino un plasma azulado, el mismo que los testigos en California describieron cuando apareció el artillero en 1982. Es posible que el portaaviones Hornet, el buque que lanzó al Escuadrón 8 hacia su destino, también estuviera marcado. Tras la batalla de Midway, el Hornet fue hundido en la batalla de las Islas Santa Cruz en octubre de 1942. Sin embargo, los buzos que localizaron sus restos en 2019 notaron algo inquietante. Las escotillas de los hangares de aviones estaban abiertas desde adentro, y el espacio donde deberían estar los aviones de reserva estaba vacío. Es como si el barco, antes de tocar el fondo, hubiera entregado su carga a la misma fuerza que se llevó a Waldron y sus hombres. El almirante Nimitz escribió una vez en una carta privada a su esposa: «Hay hombres que nunca regresan de la guerra porque la guerra nunca termina para ellos. Algunos siguen luchando en cielos que nosotros ni siquiera podemos imaginar». Esta frase, analizada bajo la luz de los avistamientos antárticos, sugiere que el alto mando militar siempre supo que Midway era solo la puerta de entrada a un conflicto mucho mayor, una guerra por el control del tiempo y la realidad misma. El Escuadrón Perdido se convirtió en la punta de lanza de una facción
que protege a la humanidad de amenazas que no son de este mundo, operando desde los puntos ciegos de nuestra geografía. Esto nos lleva a la pregunta final de este capítulo. Si el Escuadrón 8 está patrullando la Antártida y vigilando el tiempo, ¿qué están esperando? Los analistas sugieren que el vórtice de Midway se abre cada 84 años, siguiendo un ciclo orbital específico de los planetas exteriores. Esto significa que en el año 2026, la brecha volverá a estar activa. El avistamiento del satélite ruso en 2022 fue solo el preludio, el despliegue de los exploradores antes de que la fuerza principal regrese. El miedo en las altas esferas del Pentágono es que el regreso del Escuadrón 8 no sea un reencuentro heroico, sino una intervención. El mundo actual está mucho más cerca de una guerra nuclear total de lo que estaba en 1942. Si estos hombres han estado observando desde el limbo, ¿qué pensarán de lo que hemos hecho con la libertad por la que ellos supuestamente se sacrificaron? El piloto que hizo la señal de victoria al satélite ruso podría no estar celebrando el pasado, sino anunciando el futuro. Un futuro donde el escuadrón perdido ya no se oculte en las nubes de Midway o en los hielos de la Antártida. La conexión entre el fuego tropical de Midway y el hielo absoluto de la Antártida es el puente que une dos realidades. El Escuadrón 8 es el hilo conductor de una historia que se niega a ser enterrada. Son los centinelas de la humanidad, hombres atrapados entre dos mundos, esperando el momento en que las brújulas vuelvan a girar locas y el cielo se tiña de púrpura una vez más. Si la brecha de Midway se abre de nuevo en 2026, ¿qué sucederá cuando los radares modernos detecten una flota entera de portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, emergiendo de la niebla en el centro del Pacífico, listos para terminar una batalla que nunca llegó a su fin? Capítulo 6. El retorno de la flota fantasma y la alerta de 2026. ¿Qué protocolos secretos ha activado el Comando del Pacífico al detectar que las anomalías térmicas de Midway están formando un patrón geométrico que solo puede significar una cosa: el despliegue de una flota que la historia dio por hundida hace 8 décadas? Estamos en el año 2026. Lo que comenzó como una serie de interferencias en los cables submarinos de fibra óptica en el centro del Pacífico se ha transformado en la mayor crisis de seguridad desde la Guerra Fría. Los sensores acústicos de la Marina de los Estados Unidos, diseñados para rastrear submarinos nucleares silenciosos, están captando un sonido rítmico, masivo y aterrador. El latido de cientos de calderas de vapor funcionando al unísono. Pero no hay barcos visibles en la superficie. Los radares de última generación muestran un área de espacio muerto de 500 kilómetros cuadrados alrededor del atolón de Midway. Los analistas de inteligencia han bautizado este fenómeno como el efecto resonancia de Waldron. No es solo un avión lo que está regresando, es la huella energética de toda una época. Se cree que la brecha temporal abierta en 1942 está actuando como un embudo gravitacional. Todo el metal, toda la angustia y toda la energía liberada en la batalla original está siendo proyectada hacia nuestro presente. Pero hay una diferencia fundamental. Esta vez, la flota no viene a luchar contra los japoneses. Viene a reclamar su lugar en un mundo que los ha olvidado. El pánico se desató en el Pentágono cuando un avión de reconocimiento Poseidon P-8 logró fotografiar, a través de una brecha en la niebla electromagnética, la silueta de un portaaviones de la clase Yorktown. La imagen mostraba la cubierta de vuelo llena de aviones Douglas Dauntless y TBD Devastator, pero con un detalle que desafía la razón. Los barcos no están hechos de acero remachado, sino de una sustancia translúcida que parece absorber la luz del sol. Es una flota de espejos, una manifestación física de una línea temporal alternativa que ha colisionado con la nuestra en este ciclo de 84 años. ¿Qué significa esto para nosotros? Si la flota de 1942 emerge por completo, se produciría un choque de realidades que podría desintegrar la materia en un radio de miles de kilómetros. Los científicos del CERN, que han sido consultados en secreto, advierten que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo sin provocar una liberación de energía
equivalente a miles de bombas de hidrógeno. El Escuadrón Perdido es, en realidad, la vanguardia de un evento de extinción por superposición. Waldron y sus hombres no son fantasmas, son supervivientes de una versión de la historia que nunca terminó, y su regreso es la señal de que nuestra propia línea temporal es la que está en peligro de ser borrada. La alerta de 2026 ha llevado a la creación de la Fuerza de Tarea Cronos, una coalición internacional que incluye a potencias que oficialmente están enfrentadas. Rusia, China y Estados Unidos han movilizado sus flotas hacia Midway, no para combatir entre sí, sino para rodear la anomalía. Sin embargo, los misiles y las armas modernas fallan al entrar en contacto con la niebla de Midway. Los sistemas de guiado por satélite se bloquean y las ojivas nucleares quedan inertes. Es como si la flota fantasma poseyera un campo de paz forzada, una tecnología de neutralización que hace que nuestras armas más avanzadas parezcan juguetes de madera. Documentos filtrados sugieren que el comandante Waldron ha intentado establecer contacto, no mediante radio, sino a través de pulsos electromagnéticos que forman palabras en las pantallas de los radares modernos. El mensaje es corto y perturbador. El tiempo es un círculo, no una línea. Hemos visto el final de vuestra guerra y hemos venido a evitarlo. ¿Se refiere el Escuadrón Perdido a una inminente guerra nuclear global en nuestro presente? ¿Es su regreso un acto de salvación, o una invasión desde el pasado para corregir los errores del futuro? Mientras tanto, en las costas de Hawái y California, la gente ha empezado a reportar fenómenos de tiempo perdido. Relojes que se atrasan horas en un segundo, sombras de aviones antiguos cruzando los campos de golf y radios que captan transmisiones de noticias de la Segunda Guerra Mundial, como si fueran directos actuales. La realidad se está deshilachando por los bordes. El Escuadrón Perdido ya no es una historia de misterio. Es una amenaza existencial que pone en duda todo lo que sabemos sobre la libertad y el destino. La gran crisis de 2026 no es militar, es filosófica. Si aceptamos que el Escuadrón 8 ha regresado con la capacidad de detener nuestras guerras, ¿debemos rendirnos ante ellos como si fueran dioses, o debemos luchar por nuestro derecho a cometer nuestros propios errores? El almirante a cargo de la Fuerza de Tarea Cronos ha recibido una orden directa del presidente. Si un solo avión de Waldron intenta aterrizar en suelo americano, disparen a matar, aunque el objetivo parezca un fantasma. La humanidad está a punto de disparar contra sus propios héroes, contra los hombres que se sacrificaron para darnos el mundo que hoy tenemos. El capítulo final de esta saga se está escribiendo en este preciso momento, en las aguas agitadas de Midway. El cielo se ha teñido de un púrpura eléctrico, el mismo color que describió George Gay en 1942, porque Midway no fue una batalla aislada. Fue el inicio del fin del tiempo lineal tal como lo conocemos. El Escuadrón 8 está aquí. La pregunta es, ¿estamos listos para ver lo que hay al otro lado de su formación de vuelo? En el corazón de la anomalía, un radar de profundidad ha detectado algo que nadie esperaba. Bajo el portaaviones fantasma de Waldron, no hay agua, sino un abismo de estrellas. ¿A dónde nos llevará el Escuadrón Perdido si decidimos seguirlos por última vez? Capítulo 7. El abismo de estrellas y la gran revelación. ¿Qué descubrió la sonda no tripulada enviada por la Fuerza de Tarea Cronos al descender bajo la línea de flotación de la flota fantasma? ¿Y por qué los científicos que vieron las imágenes sufrieron un colapso mental inmediato? En el cenit de la crisis de 2026, con las potencias mundiales con el dedo en el gatillo nuclear, la Marina de los Estados Unidos tomó una decisión desesperada. Lanzaron un dron submarino de última generación, el Deep Sentinel, directamente hacia el centro de la anomalía de Midway. Lo que el mundo esperaba ver eran los restos oxidados del Yorktown o del Akagi. Lo que la cámara transmitió en tiempo real a la sala de crisis del Pentágono fue algo que ningún manual de física podría explicar. Al cruzar la barrera de los 1000 metros de profundidad, el océano simplemente desapareció. Las imágenes del dron mostraron que, bajo la flota fantasma del comandante Waldron, no había lecho marino, ni corrientes abisales,
ni oscuridad. Había un abismo de estrellas. El dron estaba flotando en lo que parecía ser un espacio interdimensional, un vacío iluminado por nebulosas de colores imposibles que se retorcían como si estuvieran vivas. En ese vacío, suspendidos en una ingravidez perfecta, no solo estaban los aviones del Escuadrón 8, sino miles de barcos y aeronaves de todas las épocas de la historia humana que habían sido reportados como desaparecidos en vórtices alrededor del globo. Era el archivo central del tiempo. Aquí es donde la verdadera misión del Escuadrón Perdido sale a la luz. No eran simples soldados atrapados en un bucle. Eran los recolectores. El hallazgo prohibido que los gobiernos han ocultado es que la Tierra posee un sistema de seguridad cuántica. Cuando una civilización llega a un punto de autodestrucción inminente, ciertos eventos, como la batalla de Midway, actúan como puntos de guardado. El Escuadrón 8 fue extraído de la corriente del tiempo para servir como la tripulación de un arca invisible. Su regreso en 2026 no es una invasión, es una operación de rescate. El pánico en el Pentágono se transformó en un terror existencial cuando el dron Deep Sentinel enfocó la cubierta del portaaviones fantasma. Allí, caminando con la misma naturalidad que en 1942, estaban los pilotos. No eran espectros. Eran seres humanos que habían evolucionado. Sus uniformes parecían emitir luz, y sus ojos reflejaban el abismo de estrellas que se extendía bajo sus pies. El comandante Waldron se acercó a la cámara del dron, extendió la mano, y con un simple gesto, desactivó todos los sistemas de armamento de la flota moderna que rodeaba Midway. En ese segundo, los portaaviones de propulsión nuclear, los destructores y los submarinos se convirtieron en trozos de hierro inerte. La tecnología del siglo XXI fue humillada por la voluntad de un hombre que murió hace 80 años. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra realidad? Los científicos que analizaron el flujo de datos antes de que la señal se cortara, llegaron a una conclusión aterradora. Nuestra línea de tiempo ha sido declarada fallida. Los conflictos, la degradación del planeta y la inminente guerra por los recursos han activado el protocolo de Midway. El abismo de estrellas bajo el océano es una salida de emergencia. El Escuadrón Perdido ha regresado para ofrecernos una elección: seguir en nuestra trayectoria hacia la aniquilación, o cruzar el umbral hacia esa nueva dimensión que ellos ya habitan. Esta revelación explica por qué los avistamientos de la Antártida y el viajero de California fueron tan importantes. Eran intentos de aviso. El hombre que apareció en 1982 no fue un error. Fue un embajador que intentó decirnos que el tiempo se estaba agotando. La esfera cristalina que traía consigo era una muestra de la energía que nos esperaba al otro lado, una energía que no requiere quemar petróleo ni dividir el átomo. Pero la humanidad, en su arrogancia, prefirió clasificarlo como un secreto militar y tratar de convertirlo en un arma. Ahora, en 2026, ya no hay espacio para la negociación secreta. La anomalía de Midway está creciendo. El cielo púrpura se está extendiendo hacia las costas de Asia y América. Los satélites muestran que la geografía misma está cambiando. Islas que no estaban allí están emergiendo, y ciudades antiguas, perdidas hace milenios, están reapareciendo bajo la luz de las nebulosas subterráneas. El Escuadrón Perdido está formateando la Tierra. El almirante a cargo de la Fuerza de Tarea Cronos, viendo que sus barcos ya no respondían, tomó un megáfono y gritó hacia la niebla: ¿por qué ahora? ¿Por qué nosotros? La respuesta no llegó por radio, sino como una vibración que cada ser humano en el planeta sintió en sus huesos. Porque habéis olvidado que el sacrificio de 1942 no fue para ganar una guerra, sino para que tuvierais el tiempo de aprender a no necesitar ninguna. El tiempo se ha acabado. Esta es la historia secreta que Pekín, Washington y Moscú intentaron enterrar bajo toneladas de propaganda. No tenemos miedo de los extraterrestres o de una invasión externa. Tenemos miedo de nuestra propia ascendencia. Tenemos miedo de los hombres del Escuadrón 8, porque ellos representan lo que pudimos ser, y no fuimos.
Ellos son la versión pura de la humanidad, templada en el fuego del sacrificio y purificada en el vacío del tiempo. Mientras el mundo observa las transmisiones interrumpidas y las auroras púrpuras, surge una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué hay realmente al otro lado del abismo de estrellas? Los datos del dron mostraron, antes de morir, una ciudad que no terminaba nunca, construida sobre pilares de luz, donde el Hornet y el Akagi flotaban juntos en una paz imposible. ¿Es ese nuestro verdadero hogar? ¿Es Midway la puerta al paraíso que perdimos, o a una prisión de oro donde el tiempo no existe? El escuadrón perdido está esperando. La formación de 15 aviones TBD Devastator ha vuelto a despegar desde el portaaviones de cristal. Están sobrevolando los barcos modernos, bajando el tren de aterrizaje. Es una invitación. Nos están pidiendo que abandonemos nuestras armas y los sigamos hacia el abismo. El destino de 8.000 millones de personas depende de lo que hagamos en las próximas 24 horas. La batalla de Midway nunca fue por una isla de arena en el Pacífico. Fue por el alma misma de la especie humana. Pero justo cuando el primer barco moderno decide seguir al Escuadrón 8 hacia el abismo, una señal de radio desconocida surge no del pasado ni del presente, sino de las profundidades de la galaxia. Una advertencia que dice: no crucéis. Lo que hay en Midway no es lo que parece. ¿Quién está intentando detener el rescate? ¿Y por qué? Capítulo 8. El veredicto final y el destino de la humanidad. ¿Qué voz interceptó la frecuencia de la fuerza de tarea Cronos en el último segundo? ¿Y por qué el comandante Waldron detuvo su formación de ataque al escuchar un mensaje que provenía, supuestamente, de una tierra que aún no ha nacido? El aire sobre el atolón de Midway, en este fatídico enero de 2026, se ha vuelto eléctrico, casi sólido. Las flotas de las superpotencias modernas, paralizadas y privadas de su tecnología, flotan como barcos de juguete en una bañera frente a la majestuosidad espectral del portaaviones Hornet, justo cuando el primer destructor estadounidense, siguiendo una orden de rendición espiritual, ponía proa hacia el abismo de estrellas que se abría bajo el océano. El espacio mismo vibró con una interferencia que no era electromagnética, sino gravitacional. La señal de radio que surgió de la nada era clara, fría y carente de toda emoción humana. Atención. Unidad de recolección 8. Aborten el proceso de extracción. El experimento de libre albedrío en la línea temporal primaria aún no ha alcanzado su punto crítico de colapso. Los científicos de la Fuerza de Tarea Cronos, estupefactos, observaron cómo la formación de 15 aviones del comandante Waldron, que ya iniciaba su descenso triunfal, se congelaba en el aire. No era una maniobra de vuelo. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad misma. Aquí es donde el velo se desgarra por completo. La historia secreta, que hemos perseguido desde los fiordos vikingos hasta el oro de Yamashita, converge en una verdad aterradora. La batalla de Midway no fue un evento natural, ni siquiera un portal fortuito. Fue una intervención de diseño. El escuadrón perdido no son fantasmas, ni viajeros del tiempo por accidente. Son una unidad de mantenimiento de realidad, reclutada por una civilización posthumana, que nos observa desde un futuro tan lejano que para nosotros es indistinguible de la divinidad. El Escuadrón 8 es su herramienta para limpiar las líneas temporales que se vuelven demasiado peligrosas para el equilibrio del cosmos. El pánico se transforma en una revelación mística cuando el comandante Waldron, por primera vez en 80 años, habla directamente a la humanidad a través de todas las pantallas, radios y mentes del planeta. Su voz no suena como la de un hombre de 1942, sino como una amalgama de miles de voces. Nos enviaron para salvaros de vosotros mismos, dice Waldron, mientras su avión empieza a desintegrarse en partículas de luz dorada. Pero vuestro miedo es vuestro escudo. Habéis preferido apuntar vuestras armas al pasado, antes que abrazar el futuro que os ofrecíamos. La brecha se cierra. El tiempo vuelve a vuestras manos. Por ahora. En ese instante, la anomalía de Midway comenzó a colapsar sobre sí misma. El abismo de estrellas bajo el agua se cerró con un estruendo sónico que se sintió en cada rincón del globo.
Los portaaviones de cristal, los Drakkars fantasma y las ciudades de luz bajo el mar se desvanecieron como un espejismo al mediodía. En cuestión de minutos, el Pacífico volvió a ser un desierto de agua azul y calma chicha. Las radios de la flota moderna volvieron a la vida con un estruendo de estática y los sistemas de armas se reiniciaron automáticamente. El escuadrón perdido se había ido. ¿Qué nos queda después de este encuentro con lo imposible? La Marina de los Estados Unidos envió buzos de saturación al punto exacto donde el avión de Waldron había estado caliente en el fondo marino. Lo que encontraron fue una llanura de arena perfecta. El avión ya no estaba allí. El reloj de bitácora que marcaba el tiempo real, el motor térmico, las ametralladoras impecables. Todo había sido borrado, como si nunca hubiera existido en nuestra capa de realidad. Lo único que quedó, flotando en la superficie, fue un viejo cojín de asiento de un avión TBD Devastator. El mismo que George Gay usó para esconderse en 1942. Al darle la vuelta, los investigadores encontraron una nota escrita a lápiz, con una caligrafía firme. Todavía no es el final. Vigilamos el horizonte. Esta es la lección final de la batalla de Midway. La historia no es un libro cerrado. Es un organismo vivo que respira y reacciona a nuestras decisiones. El escuadrón perdido es el recordatorio de que somos observados, de que nuestro sacrificio y nuestra ambición tienen ecos que resuenan en dimensiones que apenas empezamos a comprender. Los archivos sobre la Operación Cielo Púrpura han sido quemados, y los testigos de 2026 han sido silenciados con acuerdos de confidencialidad que llevan la firma de seguridad planetaria. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Mientras el sol se pone sobre el atolón de Midway, los radares de largo alcance siguen detectando, de vez en cuando, una señal solitaria. Un solo avión que vuela en círculos a 10.000 metros de altura, fuera del alcance de cualquier caza moderno, emitiendo un código Morse que solo dice una palabra: libertad. Quizás el sacrificio de Waldron no fue para ganarnos una guerra, sino para comprarnos un poco más de tiempo. Un tiempo que estamos desperdiciando, pero que aún nos pertenece. La epopeya del escuadrón perdido termina aquí, en el límite entre lo que sabemos y lo que tememos. Pero el misterio de la historia sigue latiendo bajo cada ruina, en cada tumba sin nombre y en cada anomalía que la ciencia oficial se niega a explicar. El pasado no es solo lo que fuimos, es la advertencia de lo que podríamos llegar a ser si nos atrevemos a mirar hacia el cielo púrpura y aceptar que, en la inmensidad del tiempo, nunca hemos estado solos. El relato de los hombres que desafiaron al tiempo en Midway se hunde ahora en el océano de la memoria, pero su eco seguirá vibrando en cada uno de vosotros. Hemos explorado las sombras de la guerra y las luces de lo imposible. Si esta travesía por los secretos más oscuros de nuestra historia te ha hecho cuestionar la realidad que te rodea, te invito a que te unas a nuestra legión de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora a Relatos Históricos Épicos, dale a me gusta, si crees que la historia oficial es solo un cuento para niños, y comenta abajo. ¿Crees que el Escuadrón 8 regresará realmente en este 2026 para salvarnos? ¿O somos nosotros quienes debemos encontrar la puerta antes de que sea demasiado tarde? Tu respuesta podría ser la clave para el próximo capítulo de este canal. No dejes de vigilar el horizonte. Nos vemos en el próximo gran misterio de la humanidad.